Bien, muy buenas tardes, estimados alumnos. Damos inicio a la clase número 18 relativo al sobreseimiento definitivo, ya para concluir esta figura, y vamos a iniciar con el sobreseimiento provisional, para conocer algunos detalles importantes que contempla nuestra legislación procesal penal y verificar el entendimiento correcto de esta figura jurídica. Bien, nos habíamos quedado en la clase anterior sobre el artículo 350 del Código Procesal Penal relativo al sobreseimiento definitivo. Y dice el inciso tercero: el juez de paz podrá asimismo decretar sobreseimiento definitivo cuando se trate de agentes de autoridad o personal administrativo en funciones operativas de la Policía Nacional Civil o elementos militares con funciones de seguridad pública que hayan afectado bienes jurídicos en el cumplimiento de un deber legal. En estos casos, el fiscal deberá pronunciarse al respecto en el respectivo requerimiento o deberá pronunciarse al respecto en el requerimiento. Bien, lo importante de esta disposición es que acá el juez de paz sí está inhibido de pronunciarse de manera oficiosa cuando se le presente un caso de una de estas figuras, agentes de autoridad, personal administrativo en funciones operativas de la PNC o del ejército, que hayan cometido un delito pero les asista la causa de inimputabilidad por haberlo cometido bajo el cumplimiento de un deber. En este caso ya la ley es clara y dice que el fiscal deberá pronunciarse en el respectivo requerimiento fiscal. El legislador acá consideró que era necesario tener este control del ente fiscal, ¿no?, para que el juez pueda pronunciarse en un momento determinado, no obstante tenga todos los medios probatorios a su disposición. Circunstancia que no sucede en el inciso segundo, cuando vemos del 350 que le da facultades al juez de paz para que pueda pronunciarse, dice, en algunos casos de extinción de la acción penal, y también dice puede decretarlo cuando con certeza el hecho no ha existido, no constituye delito o el imputado no ha participado en él, o dice o haya certeza de la existencia de un excluyente de responsabilidad penal. Deberemos entender que se refiere a otras causas que excluyen la responsabilidad penal como tal. Pero en el caso de cuando se toma un delito y asiste una causa por cumplimiento de un deber, pues deberá tener la petición o el requerimiento fiscal. Bien, luego dice el último inciso que habla de un requisito de procesabilidad, que es necesario tener un informe, ya sea por el jefe respectivo dice el jefe respectivo deberá remitir un informe a la fiscalía o al juez correspondiente, donde obtenga las circunstancias de tiempo, lugar, forma de los hechos por parte del director general de la policía o del ministro de defensa. Estos son requisitos pues de procesabilidad que hay que completarlos para que se pueda solicitar este tipo de sobreseimientos cuando le asiste por cumplimiento de un deber. Muy bien, luego al final se habla del efecto jurídico que tiene el sobreseimiento definitivo y dice: el sobreseimiento definitivo ejecutoriado hará cesar toda medida cautelar. ¿Por qué razón? Bueno, estamos hablando, diríamos, de una figura de un auto interlocutorio con fuerza definitiva, que si bien es cierto, no es una sentencia, equivale a una sentencia porque pone fin al proceso, pero no podemos decir que es una sentencia. ¿Y por qué no es una sentencia? Bueno, porque no ha habido desfile probatorio, no ha habido un análisis exhaustivo o una inmediación de medios probatorios sobre las cuales al tribunal o al juzgador en ese momento le haya generado una convicción de certeza positiva o negativa para emitir una absolución o una condena, sino que ha sido un examen por las circunstancias que presenta el caso o por la falta de elementos probatorios, ¿no?, en la etapa procesal que corresponda, pero no podemos decir que es una sentencia como tal, sino que le damos el equivalente a una sentencia absolutoria porque definitivamente hace cesar toda medida cautelar, como ahí lo dice, llámese detención provisional o otras medidas sustitutivas también a la detención provisional. Bien, con esto terminamos lo relativo al sobreseimiento definitivo como una forma de terminar anticipadamente un proceso.
Damos paso a la explicación de la figura del sobreseimiento provisional. Bien, dice el artículo 351. El sobreseimiento se entenderá provisional cuando los elementos de convicción obtenidos hasta la conclusión de la instrucción sean insuficientes para fundamentar la acusación, pero exista la probabilidad de que pueda incorporarse otros. La resolución mencionará concretamente los elementos de convicción que el fiscal ofrece incorporar. El sobreseimiento, dice, provisional ejecutoriado hará cesar toda medida cautelar. Bien, hay que establecer, digamos, un par de elementos importantes acá en este artículo. Primeramente, cuando hablamos del artículo 351, cuando habla que se va a dictar cuando los elementos de convicción obtenidos hasta la conclusión de la instrucción sean insuficientes para fundamentar la acusación. Bien, el juez se basa, acá hay que tener claro, para dictar un sobreseimiento provisional, el juez no puede basarse en la existencia de una duda razonable. Es decir, el principio de indubio pro reo, insisto, es aplicable para la etapa de juicio, para cuando el juzgador observa el desfile probatorio, lo media, logra establecer la contradicción entre las partes, saca su análisis. En ese momento, si le surge una duda razonable, pues entonces perfectamente es aplicable el artículo 7 del Código Procesal Penal. Pero si estamos al final de la instrucción, no podemos basarnos, o un juez no puede basarse en aplicar su duda razonable para darle paso a un sobreseimiento provisional. Entonces, ¿en qué se debe basar? Se debe basar en los elementos materiales objetivos, llamémosle, o en la realidad objetiva de lo que tiene hasta ese momento. ¿Cuáles son los elementos probatorios con los que cuenta y si cabe la posibilidad de que puedan incorporarse más en el proceso, pero sin generar, digamos, ningún juicio de valor sobre alguna duda que pueda generarle ese caso. Basta con establecer los medios probatorios con los que se tiene, y si estos no son suficientes para fundamentar, pero hay posibilidades con más diligencia de incorporar otros, pues eso va a dar motivo para dictar un sobreseimiento provisional. Ese es en un primer orden. En un segundo orden, es necesario que esta resolución de sobreseimiento provisional no se emita a manera de acta, porque definitivamente no es un acta, no es una audiencia la que estamos haciendo para dictar un sobreseimiento provisional, sino que es una figura que surge dentro de la audiencia y por tanto su fundamento, su explicación primeramente debe ser por escrito. Eso sí hay que tenerlo claro. Y en segundo momento debe de explicar con detalle algunos elementos. Cuando se autoriza el sobreseimiento provisional, debe generarse un análisis e incorporarse algunos elementos que se establecen en el artículo, bueno, no algunos, sino que todos los elementos que se establecen en el artículo 353, cuando dice: el sobreseimiento tanto definitivo como provisional contendrá, y da 5 parámetros de requisitos que hay que establecer. Entonces, el segundo elemento es que lógicamente es una resolución que el juez no la puede emitir únicamente de manera verbal. Esta resolución del sobreseimiento provisional debe de quedar por escrito. Lógicamente va a quedar establecido dentro del acta, digamos, de la audiencia preliminar, pero deberá de existir un apartado donde se explique con detalle cada uno de los requisitos del artículo 353, a eso me refiero. Lógicamente va a ir inmersa en un acta, pero debe llevar esos requisitos específicos. Bien, también hay otra circunstancia que es importante mencionar, y esto lo establece el artículo, dice el mismo artículo 351. Bueno, cuando sean insuficientes para fundamentar la acusación, pero exista la probabilidad de que pueda incorporarse otros. La resolución mencionará concretamente los elementos de convicción que el fiscal ofrece incorporar. El sobreseimiento provisional ejecutoriado hará cesar toda medida cautelar. Vean qué interesante es esto, porque cuando dictamos un sobreseimiento provisional, la ley establece: el sobreseimiento provisional ejecutoriado hará cesar toda medida cautelar.
Lo que estamos hablando es que no podemos dejar por un momento, digamos, al imputado con una detención provisional, por ejemplo, mientras pasa el término para ver si la parte contraria o la parte agraviada recurre de esa resolución. Ya la ley es clara, pues ¿por qué razón el legislador lo ha establecido así? Bueno, porque estamos frente a una figura cuya motivación es la carencia de diligencias, y si hasta ese momento de la instrucción, que es la etapa investigativa, no hay diligencias necesarias para sustentar una acusación, pues no tendría sentido dejarlo con una medida cautelar aplicable, ni tan siquiera mínima, ¿no? Por ejemplo, ni tan siquiera una restricción de salir fuera del país o presentarse cada 2 o 3 meses al tribunal. No puede existir ningún tipo de esas medidas, porque hasta ese momento la representación fiscal no ha logrado, diríamos, concretizar su acusación formal contra esta persona. Bien, dice el artículo 352. Efectos del sobreseimiento provisional. Vean qué interesante acá. Cuando dentro del año contado, a partir de la fecha del sobreseimiento provisional, surjan nuevos elementos de prueba que tornen viable la reapertura de la instrucción, el juez, a petición del fiscal, la decretará y, si es necesario, aplicará medidas cautelares. Bien, hay una situación cuando hablamos del tiempo que la ley establece en el 352 y habla de un año, cuando después de un año dictado el sobreseimiento provisional, dice, durante ese año se puede reabrir el proceso. Cuando dentro del año contado a partir de la fecha del sobreseimiento provisional surjan nuevos elementos de prueba que tornen viable la investigación. Bien, eso es lo que el legislador salvadoreño ha considerado establecer como un periodo prudencial para que la representación fiscal pueda buscar nuevos elementos e incorporarlos y reabrir el proceso. Digo la representación fiscal porque no lo va a hacer la parte defensora, ¿no? Acordémonos que esta es una figura que beneficia al imputado y por tanto al imputado le subsiste aún así siempre su presunción de inocencia y no tendrá por qué preocuparse en aportar medios probatorios. Tendrá que hacerlo la representación fiscal. Ahora, llama la atención por qué a nivel de derecho comparado, nuestro legislador tomó un año de parámetro suficiente para que el fiscal investigara y aportara o no elementos, cuando en legislaciones como la guatemalteca, la hondureña, la paraguaya, también legislaciones penales como la ecuatoriana, se contemplan periodos mínimos de 5 años. En estas legislaciones, si ustedes pueden observar en los códigos procesales penales de los países que acabo de mencionar, el sobreseimiento provisional se vuelve definitivo después de 5 años. Circunstancia que a mi juicio pareciera importante modificar, pues porque un año a veces es un tiempo muy corto para establecer si se pueden recabar más elementos de prueba o no. Entonces traigo a colación este dato, pues porque es importante también conocer sobre cómo van las tendencias de las figuras procesales penales a nivel de Latinoamérica. Pero en estos 4 países, pues la tendencia es de 5 años para reabrir el proceso. Luego también acá el legislador podemos hacer una observación cuando dice: surjan nuevos elementos de prueba que tornen viable la reapertura de la instrucción. El juez, a petición del fiscal, dice, la decretará y, si es necesario, aplicará medidas cautelares. Nuestro legislador da la facultad exclusiva al fiscal para que pueda solicitar la reapertura del proceso. Pero ¿qué pasa con el querellante? ¿Qué pasa con la víctima? Que también son partes del proceso y que ellos en un momento determinado pudieran tener interés en que se reabra el proceso, en presentar medios probatorios también. Sin embargo, nuestro legislador pues no los ha considerado en este caso, lo cual en otras legislaciones en las que he mencionado, en algunas de ellas, especialmente en la chilena, no la había mencionado, el Código Procesal Penal de Chile establece el fiscal u otras partes podrán pedir la reapertura del proceso. Entonces, vale la pena mencionar de que nuestro legislador acá se quedó corto en las personas que podían hacer, digamos, la petición de la reapertura del proceso.
Entonces, vean qué interesante se torna esta figura, ¿no? En este caso. Ahora, la forma y contenido. El artículo 353 dice: el sobreseimiento tanto definitivo como provisional contendrá la identificación del imputado, la descripción del hecho que se le atribuye y el análisis jurídico. Estos dos elementos son de vital importancia que vayan explicados al detalle en la resolución que emite el juez cuando dicta un sobreseimiento definitivo. Lógicamente estará el acta de la audiencia preliminar donde se establece todo lo que se discutió y que se llegó a un sobreseimiento provisional. Pero por aparte el juez deberá emitir un auto, una resolución donde detalle con más precisión cada uno de estos elementos, y la identificación del imputado y la descripción del hecho que se le atribuye y su análisis jurídico son de vital importancia para evitar a futuro una doble persecución. Cuando tenemos identificado al imputado y el hecho que se le ha tratado o que se les trata de imputar, tenemos clara, digamos, dos de los requisitos importantes para que no pueda alegarse un nidis in idem, que es, o tres de los elementos, perdón, que es que se trata de la misma persona, del mismo hecho y de la misma motivación jurídica. El ordinal cuarto habla también sobre el pronunciamiento sobre la responsabilidad civil, porque al principio dice el artículo: el sobreseimiento tanto definitivo como provisional contendrá. Tanto definitivo como provisional y se va a contener. Y dice el ordinal cuarto: pronunciamiento sobre la responsabilidad civil. ¿Por qué habla de eso? Porque si nos vamos a la ley en el artículo 45, si buscamos la ley en el artículo 45, vamos a encontrar respecto a la responsabilidad civil que hay resoluciones que no afectan o sobreseimientos que no afectan la responsabilidad civil. Por ejemplo, los ubicamos de esta manera. Dice el artículo 45, por acá está. Cuando habla sobre la responsabilidad civil en materia como consecuencia del delito, acá está. Dice: extinción de la acción civil. La acción civil se extingue, dos puntos. Dice el ordinal segundo: por sobreseimiento. ¿Sí? Cuando hay un sobreseimiento, debe entenderse definitivo o provisional, se extingue. Salvo, dice, pero hay excepciones, salvo que se pronuncie por alguna de las siguientes causas: inimputabilidad, excusa absolutoria cuando no se refiere a la responsabilidad civil, muerte del procesado, amnistía, prescripción de la acción penal, aplicación del criterio de oportunidad, revocatoria de la instancia particular. El artículo 45 le dice las excepciones cuando un sobreseimiento, cuando no obstante se aplica un sobreseimiento, subsiste la responsabilidad civil. Entonces a eso se refiere allá el artículo 353, cuando habla de que debe de establecerse en esa resolución todo lo relativo a la responsabilidad civil. Lo vamos a buscar para que acá, todo lo relativo a la responsabilidad civil. Entonces, vean qué interesante esto, pues porque la resolución que emita cualquiera de estas, sea un sobreseimiento provisional o un sobreseimiento definitivo, siempre debe pronunciarse sobre eso. Acá está. Dice 353. Fundamentación, dice, pronunciamiento sobre la responsabilidad civil. Bien, hay otro aspecto importante que no quiero dejar de mencionar, que es en el artículo 354. Dice de la siguiente manera: el artículo 300, el sobreseimiento definitivo o el provisional serán apelables.
Si el delito tuviera un máximo de pena de prisión superior a 3 años y se interpusiere apelación del auto de sobreseimiento, el juez deberá sustituir la detención provisional u otra medida cautelar por una o varias de las medidas cautelares sustitutivas establecidas en este código. Si el delito tuviere pena de prisión cuyo máximo sea de 3 años, dice, o menos, o pena de multa, se levantará inmediatamente cualquier medida cautelar que se haya impuesto, aun cuando se hubiera apelado del sobreseimiento. Bien, ¿qué es lo que nos está explicando el legislador acá en esta situación del 354? En un primer momento nos está explicando, diríamos, dos cosas importantes. Primero es que para los sobreseimientos, tanto provisional o definitivos, siempre opera el recurso de apelación. El recurso de apelación como un medio de impugnación para la parte agraviada es el recurso idóneo que debe establecerse ante estas resoluciones. ¿Y por qué? Bueno, porque estamos frente a una resolución que decide aspectos de fondo, primeramente. En segundo lugar, una resolución que paraliza el proceso. Y en tercer lugar, porque estamos frente a una resolución que da, diríamos, de manera extrajudicial, da una continuidad, digamos, en la investigación en el caso del sobreseimiento provisional. No así en el definitivo, porque en el definitivo, pues, después de cuando ya causa ejecutoria la sentencia, la resolución, perdón, pues ya se cierra definitivamente. Pero en el caso del provisional, pues hay una investigación, diríamos ya, extrajudicial, llamémosle así, está fuera, digamos, por el momento de la competencia del juez, del control judicial del juez, porque está esperando que el fiscal incorpore elementos. Entonces, en base a esas razones es que el legislador consideró que el medio de impugnación idóneo para esto, para la parte agraviada, fuera la apelación y no la revocatoria. ¿Por qué no la revocatoria? Bueno, porque ya hay resoluciones de la Sala de lo Penal donde se establece o se considera que los recursos de revocatoria, por ser recursos horizontales, jurídicamente hablando, resuelven hasta cierto punto, o su naturaleza es para resolver cuestiones incidentales o cuestiones de trámite. Tal es la sentencia, pueden anotarla ahí, 380, casación-2006, del 23 de julio del 2007. Repito, 380-casación o CAS-2006 del 23 de julio del año 2007. Ese sería, digamos, como un primer elemento que podemos analizar del artículo 354. El segundo elemento que podemos analizar es que el juez de instrucción en este caso, si el imputado en este momento del proceso que se va a dictar el sobreseimiento provisional está con detención provisional, el juez, de acuerdo a este artículo, está inhibido de levantarle la detención provisional, de quitarle la detención provisional. Ya el legislador consideró de que si el delito, por ejemplo, es de pena de prisión superior a 3 años y se interpone una apelación del auto de sobreseimiento, el juez deberá sustituir, dice, la detención provisional u otra medida cautelar por una o varias a las medidas cautelares sustitutivas establecidas en este código. Vean qué interesante. Si el delito tuviera un máximo de pena de prisión superior a 3 años y se interpusiera apelación del auto de sobreseimiento, el juez deberá sustituir la detención provisional u otra medida cautelar por una o varias de las medidas cautelares sustitutivas establecidas en este código. Bien, lógicamente quiero explicar esto. No es que el imputado se vaya a dictar un sobreseimiento provisional, por ejemplo, y que durante ese año él va a pasar con medidas menos gravosas a la detención provisional. No, tampoco significa de que se le va a dictar un sobreseimiento definitivo y va a pasar con medidas menos gravosas por un cierto tiempo. No se refiere a eso. Lo que el legislador está diciendo es que cuando en el momento
que se dicta el sobreseimiento provisional, por ejemplo, el imputado está en detención provisional, el juez, ya sea que en el periodo se interponga el recurso de apelación o no se interponga el recurso que se interponga el recurso de apelación en el periodo establecido, yo debo de sustituirle la detención provisional por una medida menos gravosa. ¿Por qué razón? Bueno, porque necesito mantenerlo hasta cierto punto sujeto al proceso, en espera de una resolución en alzada, es decir, en espera de una resolución del Tribunal Superior sobre esa situación que se está verificando. Puede darse el caso de que se dicte el sobreseimiento provisional, si bien es cierto se puede dejar en libertad con otro tipo de medida, pero en ningún momento se puede dejar sin ningún tipo de medida o levantar la detención provisional. Esto es debido a que primeramente no sabemos cuál es la resolución que va a emitir en apelación el Tribunal Superior, y en segundo momento pues porque dependiendo de eso también es necesario tener al imputado sujeto al proceso. Podría ser la obligación de presentarse cada semana al tribunal a firmar, o la prohibición de salir fuera del país, la prohibición, digamos, de no visitar determinados lugares o no acercarse a determinadas personas, etc. Lógicamente, esas medidas van a dejar de tener efecto cuando se conozca la resolución que emite el Tribunal Superior, ¿no? Desde luego, pues al momento que se emita la resolución, si esta resolución, por supuesto, confirma la decisión del Tribunal Inferior, en este caso del juez de instrucción, pues lógicamente las medidas tendrán que levantarse y el imputado tendrá que andar en total libertad, esperando, digamos, que se cumpla el año para la incorporación de nuevos elementos. O andar en total libertad, pues ya con un sobreseimiento definitivo que equivale a una sentencia absolutoria. A eso se refiere la ley cuando habla sobre el hecho de que cuando el imputado tenga o se le esté procesando por un delito grave y está en detención provisional, que lo va a ser lo más lógico, pues no se le puede levantar esa medida cautelar sin aplicarle otra menos gravosa, por las razones que ya hemos explicado. Luego dice el inciso segundo: si el delito tuviera pena de prisión cuyo máximo sea de 3 años o menos, o pena de multa, se levantará inmediatamente cualquier medida cautelar que se haya impuesto, aun cuando estuviera apelado del sobreseimiento. Esto pues ya se explica por sí solo, ¿no? Por las razones que no es necesario tener una persona, digamos, con una medida cautelar, porque más arriba también lo dice el efecto del sobreseimiento provisional. Dice: el sobreseimiento provisional ejecutoriado hará cesar toda medida cautelar. Bien, y hay un dato también importante sobre esto de los recursos, que si nos vamos al artículo 106, numeral quinto, vámonos al artículo 106, numeral quinto del Código Procesal Penal. El artículo 106, numeral quinto, nos dice que, acá está, dice el artículo 106: derechos de la víctima. La víctima tendrá derecho, ordinal quinto, a impugnar las resoluciones favorables al imputado, aunque no haya intervenido en el procedimiento. Bien, definitivamente pues también hay que considerar que aunque el legislador no lo consideró allá en el artículo 354, que habla sobre la presentación de los recursos, la víctima pues también, en base al artículo 106, numeral quinto, tiene esa facultad de poder impugnar la resolución que le cause, que le pueda favorecer al imputado. Lo dice el artículo, bueno, acá habla de los recursos, no únicamente, no establece, digamos, distinción entre personas que lo puedan hacer, pero debemos entender que también la víctima tiene ese derecho para hacerlo. Bien, en las resoluciones que emite el juez de instrucción,
que se encuentran en el artículo 362, claramente lo establece. Inmediatamente después de finalizada la audiencia, el juez resolverá todas las cuestiones planteadas y en su caso, dice, decretará auto de sobreseimiento. Entiéndase, un sobreseimiento provisional y un definitivo. Puede ser un sobreseimiento provisional o un sobreseimiento definitivo. Bien, llegamos hasta este tema con la clase número 18. Vamos a continuar el día de mañana, probablemente ya con otras temáticas de los contenidos que hemos desarrollado, que tenemos planteados en el programa de estudio, para que vayamos avanzando con lo que se refiere a la prueba también y a las partes procesales. Pasen muy buenas tardes.